Buen día, chicos. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las pruebas de hipótesis para las medias, proporción y varianza, pero en este caso para dos muestras. ¿Ya? Eh, bueno, recordando un poquito lo anterior, habíamos visto la prueba de hipótesis, lo que era para una muestra, lo que son para media, usábamos normal estándar, usábamos test student en caso de que la varianza sea desconocida, el n sea menor a 30. ¿Ya? Pero usamos para proporción, usamos la misma tabla que usábamos para la normal estándar, ¿verdad? Y para varianza usábamos lo que era el chi cuadrado. Recuerden que el chi cuadrado es una gráfica asimétrica. Entonces, la desventaja de la asimétrica es que eh, no podemos asumir, no se va a asumir que, digamos, la, la probabilidad de la cola derecha y la cola izquierda sean la misma. Ya, en una normal estándar podíamos asumirlo, ¿por qué? Porque era asimétrica. En un chi cuadrado, no. Ya. Ahora vamos a trabajar con dos muestras. Aquí volvemos a trabajar con las gráficas de la normal estándar, con la t-student, pero para varianza vamos a usar lo que es la Fisher. ¿Por qué? Porque en la Fisher, acuérdense que en Fisher usábamos lo que eran eh, el análisis para saber si las dos varianzas eran iguales o distintas. ¿Ya? Entonces, en resumen, eso fue lo que vimos la anterior clase. Ahora vamos con lo que toca hoy día. De ahí tenemos, para prueba de hipótesis, aquí hay dos tipos de Z. ¿Ya? El primer caso es si las varianzas son conocidas, pero son diferentes. ¿Ya? Si las varianzas son conocidas y son diferentes, nos dan los valores. ¿Ya? Lo que vamos a usar es esta ecuación de aquí. ¿Ya? El D sub cero viene a ser la diferencia de las medias poblacionales. Por lo general, en bastantes ejercicios, el D sub cero tiende a ser cero, no siempre. Entonces, no la suman como verdad o, o vayan directamente a poner que D sub cero es igual a cero. No, tienen que analizar el ejercicio y en caso de que les estén dando valores poblacionales de lo que vamos a analizar, que sería la media, ¿ya? Tienen que analizar si el D sub cero es distinto a cero o es igual a cero. ¿Ya? De ahí, recordemos los pasos para lo que hacer la prueba de hipótesis. El primer paso y el más importante, ya, es plantear las hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque si hacemos un planteamiento erróneo, de nada va a valer todo lo que nosotros hagamos en el ejercicio porque va a estar mal. Ya, entonces, el primer paso siempre es plantear correctamente las hipótesis, la nula y la alternativa. Recuerden, la nula es la que se conoce, se sabe, ya, no es es la que no vamos a testear, ya. La alternativa es la que deseamos trabajar, lo que deseamos probar, ya. Eso en los textos, en los ejercicios, cuando hagan el examen, tienen que fijarse bien. Como les decía en clase, bueno, el mayor problema en estadística no son los ejercicios como tal, es el análisis que nosotros estamos dando a la lectura. ¿Ya? Entonces, si hacemos un mal análisis, ya, de nada va a servir que nosotros nos sepamos ecuaciones de al revés y al derecho, porque si planteamos mal por una mala lectura, entonces ahí quedó el ejercicio. ¿Ya? Entonces, luego de eso, bueno, el segundo caso sería el otro Z es para las varianzas, cuando son conocidas e iguales, ¿ya? Perdón, unas son para cuando son desconocidas, ¿ya? Son desconocidas e iguales. De ahí vamos con lo que es la T-Student. En la T-Student vamos a tener dos casos de estudio, ¿ya? El primero que es cuando las varianzas son iguales, pero son desconocidas, ¿ya? En el ejercicio mismo, en la lectura mismo, nos van a decir, se conocen que las varianzas son iguales, pero no les dicen absolutamente nada más, ¿ya? Si no son conocidas, entonces, o sea, no tenemos los valores de la varianza, entonces no podemos usar esa ecuación. Lo que vamos a usar es la t-student evaluada, evaluada con estos parámetros, ya, perdón, con estos estadísticos. Entonces, la desviación estándar para este caso, bueno, aquí está como varianza, ya, la desviación estándar para este caso serían con la ecuación del NU,
con N1 y N2, ya. Pero algo muy importante que no lo había mencionado con la normal estándar es que el número de las muestras no deben ser estrictamente iguales, ¿ya? Podemos tener una muestra de 10 elementos o y la otra muestra de 20 o de 25, 30, etcétera, ¿ya? Y otra cosa muy importante aquí es que no vayamos a confundir las gráficas. ¿Por qué? Porque en la de la test student para una muestra, ¿ya? Recordemos que la gráfica quedaba hasta 20, ¿ya? Perdón, hasta 29 por los grados de libertad. Para la T-Student, para dos muestras, ya, esa gráfica se va a extender. Ahora los grados de libertad pueden ser mayores a 29. ¿Y eso por qué? Bueno, es más que todo porque, digamos, tenemos un número grande, vamos a decir, pongámosle 29 en la primera muestra y 29 en la segunda. Aquí tenemos la ecuación de los grados de libertad. Si sumamos eso, nos daría como 58 menos 2, 56. Ya. Si nosotros buscamos en una tabla de test student de una muestra, vamos a ver que no está ese resultado. Entonces, tal vez vayan a estar preocupados o algo. No. El problema es que, como estamos trabajando con dos muestras, tenemos que usar la tabla de test student para dos muestras. Ya. No para la de una, sino para la de dos. Y bueno, aquí tenemos también lo que son los planteamientos de la hipótesis nula. Ya ustedes ya saben lo que es cola derecha, cola izquierda, ambas colas. Ya. Y aquí viene la parte que más interesa, que es la de student, pero para pruebas variadas. No, corrección. Aún falta esa. Aquí tenemos la que es varianzas, pero las varianzas no son iguales y son desconocidas. Ya, eso asimismo nos lo dice el ejercicio. Y, y en este caso, el grado de libertad va a cambiar la ecuación. Ya. Si vemos la anterior diapositiva, podemos ver que era una ecuación más sencilla, pero para los grados de libertad de este caso serían más complejas. ¿Ya? Y ahora sí vienen lo que son las condiciones para la prueba de student variadas. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones? La primera condición es que no es independiente, ¿ya? Es decir, una muestra depende de la otra. Los resultados de una va a depender de la otra. Veíamos en las anteriores, ¿verdad? En la T-Student, en la normal estándar, que el número de muestras podría ser distinto, ¿ya? El número de muestras podría ser distinto en esos casos. ¿Por qué? Porque son muestras independientes, ¿ya? El resultado de una no va a depender en absolutamente nada en el resultado de la otra. Pero para la T-Student pareada, esa sí va a depender. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer un ensayo con los mismos elementos de la muestra, un ensayo previo y un ensayo posterior, ¿ya? Entonces, como vamos a hacer un ensayo previo y un ensayo posterior, nuestra muestra no va a variar. El N1 y el N2 no van a variar. Entonces, esa sería la segunda condición. Los datos son recolectados antes, que sería el ensayo 1, y después el ensayo 2, por lo que n es igual para ambos, ¿ya? Y aquí tenemos lo que sería la ecuación. Asimismo, aquí les pongo un ejemplo de lo que son las condiciones de la hipótesis nula. Y también tenemos lo que vendría a ser un D sub 0, perdón, el D sub 0, que ya lo conocemos, ¿verdad? Y tendríamos en este caso un D'. Ese D' es igual a la media de la primera muestra, ya, menos la media de la segunda muestra. Y la desviación estándar para esta prueba paridad, aquí la tenemos, sería la varianza, sería la raíz de la varianza de la primera muestra, más la varianza de la segunda muestra, menos dos veces la covarianza, ya, sería dos veces la covarianza. Por si acaso, esas ecuaciones las tienen en sus formularios, entonces creo que no debería haber mayor problema con eso. Ya. De ahí viene lo que son la prueba de hipótesis para dos proporciones. Para dos proporciones, tenemos aquí la ecuación. Usamos la normal estándar, ya. Usamos la normal estándar que usamos usamos la gráfica, la normal estándar para esta de aquí, que serían las proporciones. Y asimismo tenemos lo que son las hipótesis, el ejemplo de las hipótesis nulas, ya, de los tres casos, cola derecha, cola izquierda y ambas colas.
Y ahora viene lo que sería conceptualmente lo que es la igualdad de varianzas. En este caso usamos lo que es la distribución Fisher. ¿Ya? ¿Por qué usamos la distribución Fisher? Ya se los había explicado, ¿verdad? Que es porque nosotros queremos analizar si las varianzas de una muestra y de otra son iguales o son distintas. ¿Ya? Y para la ecuación, para sacar el estadístico de prueba de la Fisher, aquí hay que tener algo en consideración, que aquí nosotros tenemos la varianza, dice, varianza del numerador dividido para la varianza del denominador. Pero esa varianza del numerador no siempre va a ser S1, ¿ya? Sino que esa varianza del numerador va a ser respectivamente la varianza más grande. Es decir, si yo tengo en mi muestra número 1, tengo una varianza de 26 y en mi muestra número 2 tengo una varianza de 30, ¿ya? Para sacar el estadístico de prueba del Fisher, lo que vamos a hacer va a ser 30 dividido para 26. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa varianza es mayor que la varianza de la muestra número 1. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos lo que son las condiciones, región de rechazos. Para las regiones de rechazos, tengan en cuenta los parámetros, ¿verdad? Como es asimétrica, sería alfa para la cola derecha y 1 menos alfa para la cola izquierda. No los quería aburrir tanto con lo que era conceptos, entonces vamos directo con los ejercicios. Voy a explicar los ejercicios por cada caso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el primer ejercicio? Nos dice, una empresa estudia los tiempos de entrega de dos proveedores de materia prima. En general, se está satisfecha con el proveedor A y lo conserva si la media de su tiempo de entrega es igual o menor que la del proveedor B. ¿Ya? Suponga que unas muestras independientes dan las siguientes características. Tendría que ser el tiempo de entrega para los dos proveedores. Aquí tenemos datos para el proveedor A y tenemos los datos para el proveedor B. Y nos dan el nivel de significancia que sería del 5%. ¿Ya? Entonces, primero, recordemos que el primer paso es plantear la hipótesis, ¿verdad? De ahí el segundo paso es realizar la región de rechazo, ¿ya? Si es de una cola, dos colas, ambas colas. El tercero sería calcular el estadístico de prueba. El cuarto sería calcular el valor P. Y el quinto sería concluir, ¿verdad? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis? ¿Ya? Para este caso, no, si lo leemos con atención, no nos dice absolutamente nada sobre las varianzas. Entonces, ¿qué nosotros podríamos asumir con eso? Podríamos decir, en estos casos, ya, nosotros podríamos asumir algunas condiciones, ya, para poder trabajar correctamente. Pero en caso de que tengan alguna duda o algo, podrían preguntarlo directamente al profesor, ya. Entonces, para la hipótesis nula, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos decía? Está satisfecha con el proveedor A y lo conservará si la media de su tiempo de entrega es igual o menor. Entonces, la hipótesis sería de la media de A, ¿verdad? Oh, esto no puedo escribir bien. Igual o menor. Entonces, esto es lo que se conoce, que la media de A es menor o igual a la media de B. Lo que nosotros queremos comprobar, ya, lo que nosotros queremos comprobar es lo contrario. Entonces, que la media de A sea mayor a la media de B. ¿Por qué? Porque si la media de A llega a ser mayor a la media de B, entonces nosotros nos deberíamos quedar con el proveedor B.
Ya, ese sería nuestro análisis como tal. Entonces, ya tenemos aquí las condiciones, ¿verdad? Vamos viendo las diapositivas anteriores para ver, serían desconocidas. Eso, ya. Usaríamos esta variable aquí. ¿Por qué no usamos las condiciones de z? ¿Por qué? Porque miren, aquí tenemos la condición. Usamos esta ecuación de z cuando las varianzas son conocidas pero diferentes. En ningún momento el ejercicio nos da esos datos. ¿Ya? Y la segunda condición y la otra condición para usar la otra ecuación sería varianzas conocidas e iguales. Tampoco nos da ese ejercicio. Entonces, nosotros, si no nos dan eso, debemos ver las condiciones. Ahorita el número de elementos ya es indiferente, la verdad. Entonces, en base a eso, nosotros vamos ahora, como no conseguimos las condiciones en la normal estándar, procedemos con la test-student. ¿Ya? Y en este caso sería varianzas distintas y desconocidas, ¿ya? Para nuestro caso, no nos dan condiciones de que sean iguales o que sean conocidas. Entonces podríamos asumir esta, ¿ya? La de aquí, esta test student, no podríamos asumirla porque nos dice si las varianzas son iguales y desconocidas, pero tampoco en el ejercicio nos lo indica que las varianzas sean iguales. ¿Ya? No nos indica nada de eso. Entonces, nosotros en base a nuestras condiciones, vamos a trabajar con esta ecuación de aquí. ¿Ya? Vamos a trabajar con esta ecuación de aquí. Entonces sería el t, ¿verdad? Entonces, en base a las condiciones que nosotros supusimos, ¿verdad? Podríamos trabajar de la siguiente forma. Ya, usaríamos esta ecuación de aquí. Nos dan la media de la primera muestra, sí. Nos dan la media de la segunda muestra, sí. El d sub 0, para este caso, como nos dice en la hipótesis nula que la media de A va a ser menor o igual a la media de B, nosotros podríamos, con esa condición de ahí, asumir que UA es igual a UB. Entonces, la diferencia de ellos, que vendría a ser el d sub 0, vendría a ser igual a 0. ¿Ya? Por eso digo, eso basándonos en las condiciones que nos dan. Si nos están dando valores poblacionales, entonces deberíamos analizarlo. O si nos dicen la diferencia de las poblaciones es tanto, entonces ese vendría a ser nuestro d sub 0. Pero como no nos lo dicen en el ejercicio, entonces trabajamos con d sub 0 igual a 0. Ya. Tenemos la varianza de la primera muestra, sí. Tenemos el número de elementos, también. Tenemos la varianza de la segunda muestra, sí. Y el número de elementos, también. Ya. De ahí tenemos también, para el cálculo, tenemos los grados de libertad. Tenemos los grados de libertad. mm, Les soy sincero, no he trabajado el ejercicio. Quisiera que lo trabajen ustedes y me digan en clase el día lunes cuáles serían los resultados. ¿Ya? Solamente les estoy dejando planteado el procedimiento, cómo deberían trabajar. ¿Ya? Y otra cosa que les quería mostrar era lo siguiente. Creo que esto. Déjenme ver si puedo compartir pantalla mejor. Toda la pantalla. Ya. Creo que sí se logra apreciar. Esta tabla aquí, esta gráfica aquí, es para una test student de 2 muestras. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí ya nosotros ya tenemos más grados de libertad mayores a 30, a 29. Entonces, eso es lo que yo les decía, que para estos casos debemos trabajar con las gráficas respectivas. No vamos a trabajar con gráficas de una muestra, debemos trabajar con gráficas de 2 muestras. ¿Por qué? Porque son distintas. ¿Ya? Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Y bueno, un pasito que me faltó, que es el segundo paso, es calcular la región de rechazo. Ya, para este caso sería de una sola cola, ya, sería de una sola cola por la condición de la alternativa. Recuerden, la región de rechazo se hace en base a las condiciones de la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa dice que el parámetro 1 es mayor a un parámetro 2,
entonces trabajamos con cola derecha. Si nos dice que el parámetro uno es menor al parámetro 2, entonces trabajamos con cola izquierda. Y si nos dice que el parámetro A debe ser distinto al parámetro B, entonces trabajamos con ambas colas. ¿Ya? Ese sería el segundo paso. El tercer paso que sería calcular el estadístico de prueba, ¿verdad? Ese no, por ahora no se los pienso dar. Quiero que lo realicen en su casa, ¿ya? Porque, como les digo, ya les estoy dando aquí las ecuaciones, entonces, y los datos. Entonces, no debería ser un problema mayor. Los grados de libertad también los pueden calcular de ahí y las gráficas las pueden buscar en internet. Pero bueno, para resumir, digamos, supongamos que no, por si acaso, no estoy resolviendo el ejercicio, solamente estoy suponiendo que aquí nosotros tenemos nuestra condición, ¿verdad? Que UA viene a ser menor, menor o igual a V, ¿ya? Por esta parte de acá vendría a estar nuestra región de rechazo, ¿ya? Si nuestro estadístico que vendría a ser el valor del T, ¿ya? Creo que es, como es una sola cola, vendría a ser el T 1.96, creo que es el de la normal estándar. Ya, no, pero asumamos que es 1.96, ¿verdad? Para un test student con grado de significancia del 5% y grados de libertad, pongámosle 20, por ejemplo. Ya, sería 1.96. Si, no, si de 1.96 al infinito, ese tendría que ser nuestra región de rechazo. Ahora, si el estadístico de prueba que tendría que ser el valor de t, cae en esa zona, ya, llega a caer en esa zona, nosotros ya podríamos pensar que podríamos rechazar la hipótesis nula. Pero ¿cuál es el paso? El siguiente paso que nos falta sería calcular el valor P, ¿ya? ¿Qué es la probabilidad, qué es la probabilidad de la hipótesis? Perdón, de la estadística que estamos calculando, ¿ya? Si esa probabilidad, la condición no cambia, sería si esa probabilidad llega a ser menor a la significancia, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa, ¿ya? Ojo, si se rechaza, recuerden, si se rechaza la hipótesis nula, nunca, pero nunca afirmen o digan que se acepta la hipótesis alternativa, porque eso es erróneo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos el nivel de significancia, digamos a un 10%, a un 90%, etcétera, etcétera, ya, a la final la región de rechazo va a ser mucho más grande y lo más probable es que el estadístico de pruebas se encuentre dentro de esa región. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que nunca debemos aceptar la hipótesis alternativa. Solamente podemos rechazar la hipótesis nula a favor o sea, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa, pero no se la acepta. Ya, nunca se la acepta. Y en caso de que no podamos rechazar la hipótesis nula, lo que se dice es, no se, no se dice, no se rechaza, se dice que faltan o se debería hacer un análisis con mayor grado de significancia para concluir si se rechaza o no se rechazaría. O falta información para rechazar la hipótesis nula. Listo. Ese sería su análisis. Y en base a eso, ustedes también deberían hacer el criterio de la resolución del ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos con el segundo. Nos dice, suponga que se toman muestras aleatorias independientes de 15 obreras sindicalizadas y 15 no sindicalizadas. Todas ellas trabajan a destajo y se obtuvieron los siguientes salarios por 10 pesos. Determinar si existe alguna diferencia entre ambos salarios. Utilice un nivel de significancia del 5% o del 0,05. ¿Ya? Y miren lo que aquí nos dice este ejercicio. Asumiremos que provienen de varianzas iguales, pero desconocidas. Entonces, como son desconocidas, sabemos que no vamos a trabajar con una normal estándar, vamos a trabajar con una t-student. Pero, ¿cuál de las dos? ¿Ya? ¿Cuál de las dos? En este caso sería con esta ecuación de aquí, con estas ecuaciones de aquí, con este estadístico de prueba, con esta varianza P y, los grados, y estos grados de libertad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí el ejercicio nos está dando esta condición. Si no nos los diera, nosotros podríamos asumir unas condiciones para poder realizar el ejercicio. ¿Ya?
Y de aquí, bueno, aquí ustedes tienen los datos, lo que deberían hacer, si tienen los datos en bruto, ¿verdad? No están tabulados, lo que ustedes deberían hacer es sacar el promedio, sacar la varianza, etcétera, etcétera. Y con esos valores de ahí, ustedes ya pueden ir trabajando lo que sería la T-Student, la T-Student con esas condiciones. Pero vamos a dejar planteando también la hipótesis nula para que ustedes puedan trabajarlo en su casa tranquilo. ¿Ya? Entonces, nos dice determinar si existe alguna diferencia significativa entre ambos salarios. No nos dicen si va a ser mayor, una diferencia mayor, menor, ya. Eso podríamos, por decirlo así, asumirlo. Ya, entonces, para este caso, yo trabajaría con dos colas. Entonces sería que la media de A va a ser igual a la media de B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que no hay diferencia. ¿Ya? Eso es lo que se sabe. Lo que nosotros queremos comprobar o probar es lo de aquí. ¿Ya? Determinar si existe alguna diferencia significativa. Entonces, si UA llega a ser distinto a UB, o ustedes también si quieren no podrían trabajar con una cola. Eso depende ya del criterio que ustedes vayan a plantear o de cómo el ejercicio el profesor lo haya planteado. Ya, para este caso, yo trabajaría con dos polos. Entonces, ya tengo aquí mi primer paso, ¿verdad? Planteamiento de hipótesis. El segundo paso sería graficar o calcular las regiones de rechazo, ¿verdad? Como son de dos colas y estamos trabajando con student, sería aquí la cola izquierda, aquí la cola derecha, ¿verdad? Y ponemos lo que serían las condiciones del t-student, ¿verdad? El, el t evaluado en el grado de significancia y evaluado en los grados de libertad. Bueno, sería el nivel de significancia dividido para dos. ¿Por qué? Porque como son dos colas, sería alfa medio. ¿Ya? Y en lo que salga de esos resultados de la tabla, ustedes calculan sus regiones de rechazo, ¿verdad? Para la cola izquierda sería desde el menos infinito hasta ese valor de ahí, y para la cola derecha sería desde el valor inicial hasta tender al más infinito. ¿Ya? Y lo que se encuentra en medio es es nuestro nivel de confianza, ¿ya? De ahí el tercer paso sería calcular el estadístico de pruebas, que lo calcularíamos con esta ecuación, perdón, con esta ecuación de aquí, ¿ya? Calculamos la varianza P y calculamos los grados de libertad. Si nosotros vemos que nuestro valor queda por aquí, ¿verdad? Ya estamos viendo que no vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero también algo para confirmar y que les van a pedir es que calculen el valor P. Entonces, ese valor lo calculan con la probabilidad del estadístico, ¿verdad? Si ese valor les llega a dar menor al de grado de significancia, sabemos que se va a rechazar la hipótesis nula a favor de la alternativa. Si vemos que es mayor, no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Pero tampoco podemos decir que se acepta. Solo diríamos que falta información o faltaría un análisis con mayor grado de significancia para determinar si se rechaza o no se rechaza. Punto. O sea, solo con las condiciones que ustedes tienen, ya sabemos si se rechaza o no se rechaza. Bien. Ahora que ya les expliqué lo que era la T-Student, ¿verdad? Solamente los primeros dos casos, vamos ahora a trabajar con lo que es la prueba pareada. Recuerden, la prueba pareada para una T-Student, eh, ¿cuál es la característica de esta prueba? Es que el número de muestras es el mismo, pero ¿por qué? Tiene un motivo. Es porque nosotros hacemos un ensayo previo y un ensayo posterior, ¿ya? Es decir, son ensayos que no son, perdón, no son independientes, dependen el segundo ensayo depende del primero. Entonces, en base a ese concepto que nosotros tenemos de prueba pareada,
nosotros nos vamos a guiar con estos ejercicios, ¿ya? Para este caso, nos dice, un nutricionista quiere probar si un número de suplementos dietéticos tiene un efecto significativo en la pérdida de peso. ¿Ya? Se mide el peso de 15 participantes antes y después. Miren, están haciendo el ensayo antes y después de tomar el suplemento durante un mes. Los pesos antes y después son como siguen en estas unidades, kilogramos. Tenemos antes ya 85, 80, 78, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos los ensayos después, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos va a pedir? Usar un nivel de significancia del 5%. Ya. Antes, lo primero que debemos hacer siempre es el primer paso y el más importante, como siempre les repito, es analizar cuál es su hipótesis nula y cuál es su hipótesis alternativa. Ya, en base a las condiciones que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Volvamos a leerlo si quieren. Un nutricionista quiere probar si un nuevo suplemento dietético tiene un efecto significativo en la pérdida de peso. Se mide el peso de 15 participantes antes y después. Ya, con eso nos vamos a quedar. Nos dice si tiene un efecto significativo, es decir, si tomar la píldora produce algún efecto beneficioso, ¿ya? Luego de tomársela. Entonces, en base a ese criterio, nosotros podemos, para este caso, ¿verdad? Este caso de estudio o este ejercicio, nosotros podríamos decir que la media de peso, ¿verdad? La media de A, del segmento A, va a ser igual a la media de B. ¿Por qué? Acuérdense, eso es lo que nosotros sabemos, ¿ya? O debemos, o se sabe. Eh, nosotros, nosotros, analizando, ¿verdad? Diríamos que el peso debería mantenerse. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros queremos probar? Que usando ese suplemento, ¿verdad? Haya una diferencia de peso. Ya. No nos dicen si sea mayor, menor. No nos dice absolutamente nada de eso. Nos dice únicamente que quiere saber si hay alguna diferencia significativa, ¿verdad? Entonces, para ese caso, ¿verdad? La hipótesis alternativa sería que la media de A del experimento previo sea de alguna forma distinto a la media de B, que es el experimento posterior, ¿verdad? Bien, veamos también, si quieren, veamos las condiciones que nos daba la prueba pareada. No nos decían absolutamente nada de si conocíamos o no la varianza. El número de elementos no nos importa, ¿verdad? Ya. Y bueno, si no tenemos más condiciones, podemos trabajar de lleno con la ecuación que tenemos a la mano, ¿verdad? Esta ecuación de aquí. Para este caso, como nosotros tenemos la hipótesis de que U1 es igual a U2, ya, nuestro D sub 0 para este caso va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que el parámetro 1 es igual al parámetro 2. Entonces, si hacemos una diferencia entre ellos, el resultado va a ser 0. Entonces, para este caso, el D sub 0 se eliminaría, no tendría absolutamente nada de relevancia para este ejercicio. Y nuestro D', ese sí lo debemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos la media de la primera muestra y la media de la segunda muestra. ¿Ya? Y bueno, la raíz de n, ya como ya sabemos, n es el número de elementos y es el mismo para ambas muestras, ¿ya? Entonces ese dato también ya lo tenemos. Lo que nos faltaría sacar es la desviación estándar de esa desviación, ¿cómo nosotros la calculamos? Con esta ecuación de aquí, que es la raíz de la varianza de x más la varianza de y menos dos veces la covarianza. ¿Ya? Entonces, esas ecuaciones, ¿ustedes cómo podrían sacar la varianza de x? Ya sabemos, ¿verdad? Tomamos la media y luego tomamos la media, en este caso como son valores discretos, ¿ya? Variables discretas,
lo que hacemos es, ¿verdad? Sacar la varianza que es igual a 1 menos 1 sobre n menos 1 y la sumatoria, ¿verdad? De xi menos el x medio y si mal no me acuerdo, creo que esto era elevado al cuadrado. ¿Ya? Esperen un ratito. Bien. Entonces, ya sabiendo cómo sacamos la varianza de la primera muestra, de la muestra previa, hacemos lo mismo, ¿verdad? Con la muestra posterior, pero evaluando con los datos que nosotros tenemos del segundo ensayo, ¿ya? Y bueno, ya tenemos esos datos. El segundo paso, acuérdense, el segundo paso siempre es calcular la región de rechazo. En este caso, como es una prueba de dos colas, ¿ya? Como es una prueba de dos colas, ustedes el para el deben calcular el t-student de alfa medios, ¿verdad? Alfa medios y alfa medios y con sus grados de libertad. Se preguntarán cuáles son los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad son n-1. Si mal no me acuerdo la ecuación. No, creo que aquí no lo tengo. Pero sería en este caso, no me acuerdo si es n-1 o n-2. Mm, ya. Entonces, tenemos nuestra región de rechazo, ¿verdad? Ya sabemos que si nuestro estadístico, el valor que vaya a salir del estadístico t, ¿verdad? Llega a estar dentro de cualquiera de los dos, de cualquiera de las dos regiones de rechazo, ya con eso tenemos la idea de que se puede rechazar la hipótesis nula, pero igual tendríamos que calcular el valor P. Asimismo, si el valor P llega a ser menor al valor de significancia, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa. ¿Ya? Entonces, ya como les digo, les doy el razonamiento, ¿verdad? Yo lo que quiero es que ustedes hagan el ejercicio como tal, no es un ejercicio difícil. Ya hay cualquier cosa, me pueden preguntar como ya me han hecho comentado o preguntado en otras ocasiones. No pasa nada. De ahí tenemos el segundo ejemplo. Nos dice, una empresa quiere evaluar el efecto de un curso de capacitación en la productividad de sus empleados. Se mide la productividad en unidades producidas de dos empleados antes y después del curso y nos dan los valores. Ya si nos están diciendo un antes y un después, ya nosotros debemos conocer o concluir que van a ser pruebas variadas, ¿verdad? Van a ser pruebas variadas y si mal no me acuerdo, algo que no mencioné aquí, creo que el n llega a ser menor a 30. ¿Ya? Entonces, te dice, si quiere evaluar el efecto de un curso en la productividad de sus empleados. Podríamos aquí analizarlo, ya, podríamos nosotros suponer, ya, que la media de A va a ser mayor o igual a la media de B. No, corrección, sería menor o igual. Y lo que nosotros queremos probar o corroborar, pues lo digo, eso en base sería su análisis. Porque para mí sería que la alternativa, lo que queremos probar es que la media de A, no, tiene corrección. Sí, déjenme borrar eso, déjenme borrarlo aquí. Estaba bien la primera condición, porque ya les voy a explicar. Ya. Sería que la media de A sean mayores o iguales a la media de B. Y acá lo que nosotros queremos corroborar es que la media de A sea menor que la media de B. ¿Por qué? Porque si nosotros corroboramos eso, entonces podemos decir que la hipótesis nula se puede rechazar. ¿Por qué? Porque si la producción antes del curso de capacitación es menor, entonces se rechaza la hipótesis de que el curso
los empleados van a producir más antes de capacitarlos que después de capacitarlos. Entonces, lo que nosotros queremos probar es que antes de capacitarlos, su producción es menor o significativamente menor a la producción cuando ya se los capacitó, es decir, en el ensayo posterior. ¿Ya? Entonces, trabajamos así mismo con el mismo estadístico de prueba. En este caso, trabajaríamos con una sola cola, ¿ya? Trabajaríamos con una sola cola, que sería la cola izquierda. Y aquí usamos solamente el valor de t evaluado en grados en n-1 grados de libertad por alfa, ¿ya? Que sería, pongámosle 5%. Si no les dicen, si un ejercicio no les llegan a decir el nivel de significancia, ustedes podrían asumir 5, 1%, 10%, el valor que a ustedes, con ustedes mejor sepan trabajar o mejor se les ajuste, ¿ya? Entonces, tenemos la región de rechazo, ¿verdad? Que sería T de grados de libertad, evaluado también en alfa, y el estadístico. ¿No? Que el estadístico para este caso, como no nos están dando valores paramétricos, ya, nosotros de esta ecuación de aquí, sería la hipótesis nula menor, no, es esta. Ya. Nosotros podríamos también de aquí sacar el de sub cero. Y como estamos diciendo que en la hipótesis nula se trabaja con mayores o iguales ensayo previo, podríamos, eh, asimismo, es acorde a su criterio, nosotros podríamos decir que U1 y U2 son iguales. ¿Por qué? Porque está dentro de la condición de nuestra hipótesis nula. Entonces, como son iguales, la diferencia entre ellos, que sería d sub 0, va a ser igual a 0. Ya. Y el de prima, bueno, no sería de prima, sería un d barrita. Ya. El de barrita, ya sabemos cómo calcularlo, ¿verdad? La media del ensayo previo menos la media del ensayo posterior. Y el SD, asimismo, la raíz de la varianza de X más la varianza de Y menos dos veces las covarianzas. Y con eso ya nosotros podríamos calcular el estadístico de prueba. Calculamos el estadístico, vemos si se encuentra dentro de la región de rechazo, ¿verdad? Si no, no podemos descartar la hipótesis nula. Si sí, podemos decir que se rechaza a favor de la alternativa. Ya calculamos el valor P. Acuérdense, la condición es que el valor P debe ser menor al alfa, al valor de alfa, si es para rechazar. Ya, si llega a ser mayor, no se lo rechaza. Y bueno, la conclusión tienen que hacer ahí el análisis de la conclusión de lo que ustedes están analizando. De ahí voy a explicar ahorita solamente los dos primeros. El tercero, si tienen alguna duda o consulta, me lo hacen saber. Ya, nos dice, se realizó un estudio reciente sobre los factores que explican por qué la gente que tiene casa, pero se beneficia de los programas de alimentación, pierden su hogar. La siguiente tabla contiene los datos obtenidos en el estudio. Hay suficiente evidencia para indicar que la proporción de los que actualmente trabajan es mayor para hombres con casa que para hombres sin casa. Y nos dice que usemos un nivel de significancia del 0.01, ¿verdad? Entonces, aquí nos dan el tamaño de las muestras, ya que son de las proporciones de la muestra 1 y de la muestra 2. ¿Ya? Y esto en este caso serían proporciones. ¿Ya? Recordemos la ecuación de las proporciones. Es esta, es un poquito extensa. ¿Ya? Y lo bueno es que en esta usamos normal estándar, entonces no usamos grados de libertad. Entonces, tenemos la proporción muestral del parámetro 1, ¿verdad? Que vendría a ser el número que actualmente trabaja, sería 34 sobre 112. Y tenemos el parámetro, perdón, tenemos el estadístico de la muestra 2, que sería 98 sobre 260. Tenemos el número de elementos de la muestra, de cada muestra, sí, 120 y 260. ¿Va? Entonces, y para este caso, el de sub 0, asimismo, lo sacamos de la hipótesis nula.
Las hipótesis nulas siempre van a tener ese valor que va a ser mayor igual, menor igual o igual, ¿ya? O sea, van a tener la palabrita igual. Si ustedes saben que es igual, entonces podemos usar el criterio de que el parámetro 1 va a ser igual al parámetro 2, entonces su diferencia va a ser igual a 0, ¿ya? Pero en caso, como les repito, en caso que les digan que hay alguna diferencia de sus muestras y ese valor es tal, 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 o les den los valores paramétricos, ustedes deberían hacer el análisis, ¿ya? Para sacar el de sub 0. Entonces, bueno, ya en este caso tendríamos asimismo una hipótesis nula que vendría a ser que el parámetro 1, vamos a leerlo de nuevo, se realizó un estudio reciente sobre los factores que explican por qué la gente que tiene casa pero se beneficia. La siguiente tabla contiene los datos obtenidos en el estudio. Hay suficiente evidencia para indicar que la proporción de los que actualmente trabajan, ya, es mayor para hombres con casa que para hombres sin casa. Entonces, lo que queremos probar, ¿verdad? Sería lo contrario. El parámetro 1 es mayor, entonces sería el parámetro 1 debe ser igual al parámetro mayor al parámetro 2 y P1 sería menor o igual al parámetro a la proporción 2. Entonces, teniendo eso, ¿verdad? Hacemos la región de rechazo, que sería en este caso de una sola cola, ¿ya? Calculamos el estadístico de prueba, calculamos el valor P y concluimos, ¿verdad? Y ahora vamos viendo el segundo ejemplo. Nos dice, una empresa quiere comparar la tasa de aceptación de dos programas de capacitación diferentes. Para eso se toma una muestra de 150 empleados que completaron el programa A y 200 empleados que completaron el programa B. Se observa que 90 de los empleados en el programa A y 120 en el programa B fueron aceptados para una promoción. Usar un nivel de significancia del 5% para probar si las tasas de aceptación son diferentes. Aquí nos está diciendo explícitamente que queremos probar si son diferentes. Entonces, ya de por sí podemos directamente eh, establecer nuestras hipótesis, ¿verdad? La nula y la alternativa. En este caso, la nula sería que el parámetro 1 sea igual al parámetro 2. Y la alternativa, que es lo que vamos a probar, que es que el parámetro 1 sea distinto al parámetro 2. Podemos calcular los estadísticos de la muestra 1 y de la muestra 2. Sí, porque tenemos su número de elementos y tenemos los individuos ya, que tienen esa característica de interés que nosotros buscamos. Entonces, para este caso sería que P corrito 1 sería igual a 90 dividido para 150, ¿verdad? Y P gorrito 2 sería 120 dividido para 200. Ya. Los n también los tenemos porque nos los están dando de forma explícita y con eso ya nosotros podemos calcular lo que sería la estandarización. Asimismo, en este caso, la región de rechazo tenemos que trabajarla en función de la alternativa. Entonces, como es distinto, van a ser de dos colas. De dos colas, de dos colas. Entonces buscan Z alfa medios, ¿verdad? Y Z alfa medios, que sería 1.96 y 1.96, si mal no me acuerdo. ¿Ya? Y el tercero, asimismo, quisiera que lo analice. Y ahora vamos con la última, que vendría a ser la distribución Fisher. Nos dice, un experimento publicado en The American Biology Teacher estudió la eficacia de usar el 95% de etanol y 20% de blanqueador como desinfectantes para eliminar contaminación por bacterias y hongos cuando se cultivan tejidos de plantas. El experimento se repitió 15 veces con cada uno de los desinfectantes. Entonces tenemos N1 y N2 igual a 15, usando berenjenas como el tejido de planta cultivado. La información relevante se da en la siguiente tabla. ¿Estarías dispuesto a suponer que las varianzas poblacionales
subyacentes son iguales. Entonces, en base a ese criterio, si son iguales, ya de por sí nos están diciendo que la hipótesis nula va a ser que la varianza 1 va a ser igual a la varianza 2 y la hipótesis alternativa sería la diferencia entre ellos, ¿verdad? Y recuerden, aquí en la Fisher nosotros no usamos simetría, ¿verdad? No usamos gráficos simétricos, usamos gráficos asimétricos. Entonces, como es para este caso, la región de rechazo serían de dos colas, ¿verdad? Sería el Fisher evaluado en N1, N2 y alfa medios. Y en la cola izquierda sería el Fisher evaluado en N1, en N2 y 1 menos alfa medios. ¿Ya? De ahí nos están dando medias, varianzas y el número de elementos de la muestra, ¿verdad? Entonces, recordemos o veamos la ecuación, cómo es la ecuación para calcular el Fisher. Tenemos lo siguiente, ¿verdad? El Fisher es igual a la varianza numerador dividido para la varianza del denominador. Y recuerden que esa varianza de que está en el numerador depende de cuál es la mayor. ¿Ya? En algunos casos va a ser el primero, no siempre, entonces deben ustedes verificar eso. En este caso nos dice, no, ese no es, aquí. Nos dice que la varianza de la muestra 1 es de 3.781 y la varianza de la muestra 2 es de 0.17. Entonces, ¿cuál va a ser mayor? En este caso, el primero. Ya entonces sería el Fisher evaluado en 3.781, 1, y dividido para 0.171. Entonces, calculamos así mismo, calculamos el estadístico de prueba, ¿verdad? Analizamos las regiones de rechazo y sacamos el valor P y concluimos. ¿Se rechaza o no se rechaza? A favor de la alternativa. Y si en caso de que no se rechace, se dice falta información o creo que incluso aquí lo dice. O no se está dispuesto a suponer que las varianzas subyacentes son iguales. Punto. O falta información para suponer eso. Pero nunca debemos aceptar ninguna hipótesis, ¿ya? Porque como les decía, todo eso depende del nivel de significancia. Si nosotros tenemos mayor nivel de significancia, lo más probable es que el estadístico de prueba vaya a entrar dentro de la región de rechazo. Entonces se va a rechazar la hipótesis nula sí o sí. Pero eso, como les digo, eso depende del nivel de significancia. Y por último, ya para terminar esta clase, tenemos una empresa de transporte desea comparar la variabilidad en los tiempos de entrega entre dos rutas distintas. Se toman muestras de 15 envíos en la ruta A y 20 envíos en la ruta B. Ok, tenemos números de muestras distintos. Nos dice, las varianzas muestrales de los tiempos de entrega son, para la entrega, la varianza de A sería de 36 minutos y la varianza de B sería de 25 minutos. ¿Ya? Nos pide usar nivel de significancia y probar si hay una diferencia significativa en la variabilidad de los tiempos de entrega entre las dos rutas. Para este caso también nos dicen que la nula va a ser que las varianzas sean iguales y la alternativa va a ser que las varianzas sean distintas. Entonces, asimismo, se trabaja con dos colas, trabajamos para cola derecha, el Fisher, ¿verdad? Evaluado en N1, N2 y alfa medios. Y para la cola izquierda, trabajamos con Fisher evaluado en N1, N2 y en 1 menos alfa medios, ¿verdad? Ya. Entonces, y por ejemplo, en este caso, miren también, la ruta A tiene 36 minutos la varianza y la ruta B sería de 25 minutos. Entonces, para nuestro Fisher, ¿verdad? Para calcular el estadístico de prueba, la varianza del numerador va a ser 36, ¿ya? Y del denominador va a ser 25. Pero es en este caso, les repito, no piensen que la primera varianza es la que va primero, va a ser el numerador, y que la segunda varianza va a ser el denominador. No, totalmente erróneo. Se coloca arriba la varianza mayor. ¿Ya? Y bueno, eso sería el análisis para dos muestras, ¿verdad?
de lo que sería la normal estándar, la t-student, los tres casos que tenemos, ¿verdad? Varianza conocida, varianzas iguales desconocidas, varianzas distintas desconocidas, y lo que sería la prueba pareada, ¿verdad? Ensayos previos y ensayos posteriores, y lo que sería la Fisher. Entonces, eso sería todo por esta ayudantía. Les repito, si tienen alguna duda, me escriben y muchas gracias.